Buenos días, mis hermanos. Espero que estén bien. Qué bueno que podemos estar juntos un domingo más y podemos estar reunidos por este medio, aprendiendo acerca de la palabra. Y pues quiero compartirles esta mañana acerca de un salmo que es muy famoso, pero que hace poco estaba estudiando y estábamos estudiando en familia y nos ha dejado enseñanzas muy profundas, muy lindas, que creo que va a ser para edificación de edificación para todos. Así que quiero que oremos, que entreguemos ese tiempo al Señor para que sea el Señor hablándonos, para que sea el Señor dirigiendo esta, esta palabra. Así que, Padre, te damos las gracias por este día, te damos las gracias porque nos permites estar congregados, Señor, por este medio. Te damos las gracias porque tu palabra es suficiente, Señor, para redarguirnos, edificarnos, consolarnos y exhortarnos. Padre, te bendecimos, Padre, por este mensaje que tienes esta mañana. Yo te pido que seas tú quien hable a través de mí, que seas tú consolándonos, Señor, que seas tú ayudándonos, Padre, en esta palabra. Te pido que nuestras mentes sean, eh, sean tierra fértil, Padre, en donde caiga la semilla de tu palabra y pues dé fruto que podamos compartirlo con otros, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias por este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces vamos a ir, como les dije, es en un salmo muy famoso, vamos a ir al Salmo 23. Lo voy a leer todo y de ahí detenidamente vamos a ir estudiando versículo por versículo. ¿Sí? Salmo 23, 1 al 6. ¿Sí? Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y como muchos otros, este salmo lleva un título muy sencillo. Dice Salmo de David al inicio, si ustedes leen en sus Biblias. Muchos lo tienen como que si fuera un salmo de la madurez de David, pero se cree que no es así, sino que es una memoria vívida, es una memoria vívida de David de su juventud, siendo un pastor. Se recuerdan que antes de que Samuel llegara a llamarlo para orar por él, ungirlo como el próximo rey de Israel, eh, él estaba pastoreando ovejas y lo fueron a llamar, ¿verdad? Sus hermanos lo fueron a llamar cuando llegó a su casa a buscarlo y estaba pastoreando ovejas. Igual cuando uno lee la historia de David y Goliat, ¿sí? Eh, se menciona que era pastor, ¿no? Y que él tenía una experiencia cuidando a los rebaños de su padre, de leones, de osos. Entonces, como les estaba comentando, esto es digamos, ya David como rey, se cree que ya era rey cuando escribió esto, y se estaba recordando de su juventud como pastor. Eh, el predicador Charles Spurgeon escribió acerca de esto, comentó acerca de esto y dijo, me gustaría recordar el hecho de que este salmo fue escrito por David, probablemente cuando él fue rey. Él fue un pastor y no estaba avergonzado de su ocupación anterior. Ha encantado más pesares que el resto de toda la filosofía del mundo. Ha remitido a su calabozo a más pensamientos criminales, más dudas oscuras, más tristezas ladronas de lo que hay arena en la orilla del mar.
Este salmo ha consolado al huésped de los pobres, ha dado canto de ánimo al ejército de los decepcionados, ha derramado bálsamos y consolaciones en el corazón de los enfermos, de los cautivos en las cárceles, de las viudas en sus difíciles aflicciones, de los huérfanos en sus soledades. Los soldados agonizantes han muerto con más calma mientras este salmo les fue leído. Los pálidos hospitales han sido iluminados. Ha visitado este salmo al prisionero y ha roto sus cadenas. Y como el ángel de Pedro, le conduce hacia la imaginación y le da canto de regreso a su hogar. Este salmo ha hecho que el agonizante esclavo cristiano, más libre que su amo, sea más libre que su amo, y ha consolado a aquellos que, muriendo y dejando todo atrás, se van de esta vida. No tanto cuando se han ido, ya que fueron dejados atrás y no pudieron ir tampoco. Y esto es Spurgeon, ¿verdad? Eh, es muy elevado muchas veces, pero lo que quiero decir es de que este salmo ha servido para consolación, para aquellos que están afligidos, para aquellos que están eh, agonizantes, ¿sí? Ha derramado bálsamo sobre heridas profundas de gente que ha sido herida, gente que está en problemas, ha sido muy esperanzada por este salmo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar por el primer versículo. Dice, Jehová es mi pastor. Y vamos a detener ahí. Y es que David pensó sobre Dios, el Dios de Israel, mientras estaba, eh, mientras estaba escribiendo esto, ¿sí? Y hay una analogía, digámoslo así, entre un pastor y sus ovejas. Dios era como el pastor para David, ¿sí? Y David era como una oveja para Dios. Y en un sentido, esto no era, digamos, inusual. Hay otras referencias de esta analogía entre la deidad de Dios y sus seguidores en muchas antiguas culturas, ¿sí? Del Medio Oriente. Y también es familiar la idea a través de toda la Biblia, que el Señor es un pastor para su pueblo. Y la idea comienza tan pronto como el libro de Génesis, por ejemplo, donde Moisés llamó a Jehová el pastor, la roca de Israel. Y lo pueden ustedes buscar, no lo voy a leer ahorita, en Génesis 49:24. Génesis 49:24. En Salmo 28:9, por ejemplo, David invitó al Señor a pastorear al pueblo de Israel y a sustentarlos para siempre. En el Salmo 89:1, que es otra referencia, también se ve al Señor como el pastor de Israel, porque dice, tú que pastoreas como abejas a José. Sí, en Eclesiastés 12:11 habla de las palabras de los sabios, las cuales son como aguijones dadas por un pastor. En Isaías 40:11 nos dice que el Señor como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos. En Miqueas 7:14 invita al Señor a apacentar a su pueblo con su callado, como en el tiempo pasado. Sí, entonces hay múltiples referencias, incluso en el Nuevo Testamento, en Juan 10:11 y 10:14, donde Jesús claramente habló de sí mismo como el buen pastor, quien da su vida por las ovejas y quien puede decir, conozco mis ovejas y las mías me conocen. En Hebreos, otra referencia en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos 13:20, habla de Jesús como el gran pastor de las ovejas. En Primera de Pedro 2:25, llama a Jesús el pastor y obispo de vuestras almas. En Primera de Pedro 5:4, llama a Jesús el príncipe de los pastores. Sí, y es notable que el Señor se llamara a sí mismo nuestro pastor. En Israel, como en otras sociedades antiguas, la obra del pastor, esto es muy importante, ponga atención a esto. En el Medio Oriente, o digamos que, sí, en Medio Oriente, vamos a hablar del Medio Oriente, en sociedades antiguas del Medio Oriente, la obra de un pastor era considerada la menor
o la menos nice, digamos así, de todas las obras. O sea, el trabajo del pastor no era, digamos que un trabajo súper famoso, súper de alta estima, ¿sí? Si una familia necesitaba un pastor, siempre, usualmente, era el hijo menor, así como en el caso de David, ¿sí? Quien obtuvo esta asignación que era poco placentera. Y Jehová ha escogido ser nuestro, Dios ha escogido ser nuestro pastor, según las palabras de David. Sí, el gran Dios del universo se ha detenido para tener tal cuidado de usted y de mí. ¿Sí? David conocía esta metáfora de una manera muy singular, al haber sido pastor él mismo. David utiliza la metáfora más comprensiva e íntima encontrada en los Salmos, prefiriendo usualmente al rey o libertador más distante, o a la roca impersonal, o a un escudo. Son palabras que se usan en este salmo. Mientras que el pastor vive con su rebaño y él es todo para su rebaño, él es el guía, médico, protector, a sí mismo, David se está refiriendo a Jehová. Entonces, para un pastor, la oveja es objeto de propiedad, no es un animal salvaje, ¿sí? Su propietario, su dueño, el dueño de la oveja, tiene un gran cuidado de este animalito y frecuentemente es comprado a un gran precio. Es bueno el saber, así como David sabía, que le pertenecemos al Señor y es que hay un tono de confianza en estas palabras, en esta oración. ¿Sí? No hay un tal vez, ni hay un pero, ni un espero que, sino que dice, o sea, no es que Jehová, espero que Jehová sea mi pastor, no es que tal vez Jehová es mi pastor, no es que pero Jehová es mi pastor, ¿sí? Sino que dice, Jehová es mi pastor, seguramente Jehová es mi pastor. Y de una manera abrumadora, digamos, la idea del rol de Dios como un pastor es que el rol conlleva preocupación de amor y de cuidado para sus ovejas. David encontró consuelo, ¿sí? Y seguridad en el pensamiento de que Dios nos cuida o cuidaba de él como un pastor cuida de sus ovejas. Y cuando dice entonces, nada me faltará. Después de eso, estamos en el primer versículo, ¿sí? Jehová es mi pastor, ya vimos eso. Nada me faltará. Y es que para David, el hecho de que Dios cuida en una semejanza a un pastor cuida a sus ovejas, que Dios nos cuida a nosotros en una semejanza como un pastor cuida a sus ovejas. Y este hecho eh, digamos, algo en donde hay certeza de que pasará. O sea, cuando es Jehová, se dice Jehová es mi pastor, entonces es una certeza de que nada me faltará, ¿sí? Y esto significa que todas mis necesidades serán y son suplidas por el Señor, porque Él es nuestro pastor. Esto mismo también, que nada me faltará, significa también que hemos decidido por fe no desear más que lo que el Señor, nuestro pastor, nos vaya a dar. ¿Sí? El hecho de decir por fe, nada me faltará, es tener la certeza, vuelvo y repito, ¿sí? O es no desear más de aquello que el Señor, mi pastor, me vaya a dar. Sí, vamos a ver entonces cómo es que el pastor sostiene, ¿sí? Cómo es que el pastor provee, ¿sí? O cómo podemos estar seguros en este pastor del que estamos hablando, que es nuestro Señor. Vamos a ir al segundo versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sí? Y esto de me hará descansar
perdón, en lugares delicados, pastos me hará descansar. Pero notemos aquí antes de comenzar a hablar acerca de los lugares delicados, eso de, hablemos de esto de me hará descansar. Y el Señor como pastor sabría cómo hacer descansar a David cuando lo necesitaba. En este caso, cómo nos hará descansar a nosotros, ¿sí? Así como un pastor literalmente cuidaría a sus ovejas. Esto implica que la oveja no siempre sabe lo que necesita y lo que es mejor para sí misma. Así que necesita la ayuda del pastor. Sí, el pastor también conocía los buenos lugares para hacer descansar a sus ovejas. Él fielmente guía a sus ovejas a delicados pastos. Un comentarista acerca de esto escribe que las ovejas no se echan a descansar con facilidad y no lo harán a menos que cuatro condiciones concuerden. Primero, debido a que son íntimas, son tímidas, perdón, no se van a echar a descansar si tienen miedo. Las ovejas son tímidas, por lo tanto, no se echarán a descansar si tienen miedo. Esa es la primera eh, razón, ¿sí? Por las cuales las ovejas no se echan a descansar si no se cumplen estas condiciones, ¿sí? La segunda condición es que debido a que son las ovejas animales sociales, no se echarán a descansar si hay fricción entre las ovejas, si hay una pelea entre las ovejas, ¿sí? Tercero es si moscas o parásitos le dan problemas, no se van a echar a descansar. Y finalmente, cuarto, si las ovejas están ansiosas por la comida o tienen hambre, no se van a echar a descansar. El descanso viene porque el pastor ha tratado con el temor, con la fricción, con las moscas y con el hambre. Vamos a ir a la siguiente parte, es el segundo versículo que dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. El pastor sabe cuándo las ovejas necesitan delicados pastos y conoce cuándo las ovejas necesitan aguas de reposo. Y las imágenes aquí son ricas con el sentido de consuelo, de cuidado y de descanso. ¿Sí? Nos hará descansar y nos va a pastorear con cuidado y nos dará consuelo. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el segundo versículo. Ahora vamos a pasar al tercer versículo. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. El Señor, al ser pastor, Él guía, ¿sí? Y entonces este versículo habla de hacia dónde guía el pastor y por qué. Confortará mi alma el cuidado tierno del pastor, el cual es descrito en los versículos anteriores que ya leímos, el 1 y el 2, tiene su intención, eh, tiene su intencionado efecto, ¿sí? O sea, que se hace de notar que Él nos va a guiar a donde debemos de descansar, que podemos tener la completa confianza de que Él nos guiará a lugares de descanso, de consuelo, ¿sí? Y como ovejas que necesitamos ser guiados por nuestro pastor. Ahora, la palabra que usa aquí en el versículo 3 es confortará. Y esto puede ilustrar, digamos así, el rescate de aquel que está perdido. Puede ilustrar a una oveja perdida que fue traída de regreso, como en Isaías 49:5 o en el Salmo 61. No lo voy a leer, vuelvo y repito, porque si no me voy a retrasar aquí. En el cual utiliza el mismo verbo y cuyo sentido a menudo es arrepentir o ser convertido. En hebreo, en el original, las palabras aquí, confortará mi alma, puede significar que me traerá
hacia el arrepentimiento, ¿sí? Eh, lo restaura, o sea, que restaura a la persona, al individuo, a su pureza original. Eso quiere decir confortará mi alma. O sea, si nos pasamos en el original, ¿sí? Eh, y es confortará o restaurará mi alma que, digamos que ahora está llena de falta y, digamos, está negra por el pecado. Pero qué lindo saber que tenemos pastos delicados, como dice el versículo anterior, que estamos en pastos delicados, que nos hace descansar y que en estos lugares restaura o vuelve a su manera original a nuestra alma. Eso quiere decir confortar a mi alma, ¿sí? Ahora, hablemos de me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, me guiará, ¿por qué? Porque el pastor era una guía para sus ovejas. La oveja no necesitaba saber dónde estaban los delicados pastos, ¿sí? O las aguas de reposo. Todo lo que la oveja necesita saber es dónde está el pastor y saber de que el pastor guiaría a la oveja a lo que necesitaba por sendas de justicia. Y es que el liderazgo del pastor no solamente confortaba o restauraba a las ovejas, por eso que hablando de confortar a mi alma, ¿sí? Pero también le guía a las ovejas, el pastor, hacia la justicia. La dirección de Dios para con David tenía un aspecto moral, por decirlo así. Entonces, restaura el alma, como vemos al inicio del versículo 3, restaura el alma en estos bellos pastos, en donde el pastor sabe a dónde llevar a sus ovejas y los lleva por medio de caminos de justicia y por amor a su nombre. Y el pastor guía a las ovejas con un alcance global, digámoslo así, para crédito y para la gloria del nombre del propio pastor. O sea, para exhibir la gloria de la gracia de Dios, ¿sí? Y no por cuenta de cualquier mérito que hay en nosotros, sino que en nuestro gran pastor, los motivos de conducta de Dios hacia los hijos de los hombres son derivados de las perfecciones y bondades de la propia naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Porque Dios es amor y Dios es justo. Y lo hace para la gloria de su nombre. ¿Sí? Él nos reconforta, nos restaura, nos lleva a lugares de descanso, a lugares de reposo, por medio de sendas de justicia para su gloria. Igual nosotros, recuerden que nuestro propósito en la vida es el dar la gloria al Señor, ¿sí? El dar la gloria al Señor. Y cuánta confianza podemos tener nosotros en el nombre, ahora que sabemos, en el nombre de Jesús. Ahora vamos al versículo 4. Al versículo 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, aunque andemos en valle de sombra de muerte, fíjense que aquí hay unas referencias muy lindas. Y, y esta poderosa frase eh, se puede describir para hablar de una experiencia que sea negra y terrible. Es una frase, sin embargo, impresionante. O sea, venimos hablando acerca de estar en lugar de descansos, en aguas de reposo. Venimos hablando de que Dios reconforta nuestra alma, que nos va a guiar por caminos de justicia, por amor de su nombre.
Y ahora venimos a hablar acerca del valle de sombra de muerte. Y esta es una frase impresionante, pero aún así hay una poesía muy linda que hace perfecto sentido. Y habla de que es un valle, ¿sí? No es el pico de una montaña o una amplia pradera, pero eh, un valle sugiere un lugar, una planicie en donde las ovejas están cercadas y están rodeadas por los cercos, pero es un valle de sombra de muerte, ¿sí? Eh, lo que pareciera, o lo que sugiere, ¿sí? Le sugiere a David la derrota o una gran maldad, ¿sí? O sea, dice que, o sea, pero fíjense bien en el juego de las palabras, es un valle de sombra, o sea, no está enfrentando la misma sustancia de la muerte, sino la sombra de muerte, ¿sí? Y de manera notable, David reconoció primeramente eh, que bajo la dirección del pastor, él podía andar por el valle de sombra de muerte. Y no es un destino o su morada, eh, sino que él va a andar. Si no dice, aunque yo resido, pero dice, aunque ande en valle de muerte, ¿sí? Y, y, y es cerca de la muerte, aún cerca de la muerte. Los santos, nosotros, podemos andar con serenidad. No necesitamos apresurar el pánico, no necesitamos apresurar alarmas, ¿sí? Sino que podemos andar en este valle de sombra de muerte. Cerca de la muerte, el santo anda en el valle, ¿sí? Anda en el valle, anda atravesando el valle. Imagínense ustedes la imagen eh, pintoresca de un pastor con su rebaño de, de ovejas que ande por un lugar de oscuridad, ¿sí? Que ande por un valle donde hay peligro, en donde hay oscuridad, muerte. Pero recordemos que las palabras aquí no están en tiempo futuro, sino, o sea, y por lo tanto este pasaje no está reservado para un momento distante o un momento futuro, sino que dice, aunque yo en este día ande cerca de la muerte, que dice, acuérdense que vienen hablando acerca de la confianza que las ovejas deben de tener en su pastor. Versículo 1 dice, Jehová es mi pastor y seguramente entonces nada me faltará. Y con esta misma confianza, David está hablando acerca de este valle de muerte, que aunque andemos en este valle de muerte, no temeremos. O sea, seguramente no debemos de temer mal alguno. ¿Por qué? Porque ya vimos también de que el pastor cuida a sus ovejas, que sabe qué es lo que necesitan, que restaura el alma de sus ovejas, el gran pastor, ¿sí? Y a pesar de cualquier oscura asociación del valle de la sombra de muerte, bajo el cuidado del pastoreado de nuestro Señor, entonces David pudo decir esto de una manera muy resuelta, ¿sí? Aún en un lugar de muerte, la presencia del pastor disipa o desaparece el temor del mal, ¿sí? Y podríamos decir que la presencia del pastor no eliminó digamos, la presencia del mal, pero ciertamente eliminó el temor a el mal. Aquí la promesa no es que se van a quitar las situaciones adversas, ¿sí? Pero la promesa es
que podemos estar confiados porque estamos con el gran pastor a través de este valle de sombra de muerte, no de muerte, el de sombra de muerte. Podemos estar tranquilos y saber que no debemos de temer mal alguno. ¿Por qué? Y David contesta, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo. Y esto enfatiza que es la presencia del pastor la que eliminó el temor al mal de sus ovejas. No importa el entorno actual en el que se encuentran las ovejas, en que nos encontramos nosotros, ¿sí? O sea, David podía mirar hacia el hecho de que la presencia de Dios, similar a la presencia de un pastor, le daba seguridad de decir, no temerá mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Y saben qué? Fijémonos aquí el cambio de lenguaje, ¿sí? En, en los versículos del 1 al 3 se habla acerca de el pastor. O sea, ahí el determinante es él, ¿sí? Pero en el versículo 4, cuando ya empieza a hablar acerca del valle de sombra de muerte, cambia esa persona de él a tú. O sea, el Señor como pastor ahora está en primera persona y ahora empieza a hablar de tú, ¿sí? Y dice después, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y la vara y el callado eran instrumentos utilizados por el pastor. Y la idea era de un robusto, digamos, palo alto, ¿sí? Para caminar, utilizado para muchas veces de manera cuidadosa guiar a las ovejas, ¿sí? Y esta misma vara los protegía de posibles o de potenciales predadores, ¿sí? Y, y es que la vara y el callado parecen ser dos nombres que se emplean para el mismo instrumento, el cual era utilizado tanto para golpear animales depredadores como para dirigirla a las ovejas. Ento- Entonces, digamos que en ese instrumento, o los instrumentos, por decirlo así, de dirección infundían aliento a David. Sí, eso es lo que estaba dando la idea, que tanto le da aliento a uno saber que uno puede tener seguridad en que Dios lo protege y también que uno tiene seguridad de que Dios lo guía, ¿sí? La vara y el callado. El callado como para guianza y la vara para cuidado de depredadores o del mal. Recuerden, y eso está hablado en el contexto de andar en el valle de la sombra de muerte. Dios no va a quitar esa situación, pero podemos tener confianza en Dios, en que Él nos va a proteger y en que Él nos va a dar seguridad y nos va a dar dirección, ¿sí? Y en eso podemos tomar aliento, mis hermanos. Ahora, venimos de que el pasaje nos trae por eh, una imagen muy linda acerca de la confianza que podemos tener en primeramente el versículo 1 al 3 en nuestro pastor, ¿sí? En el Señor, en que al estar, al poner nuestra confianza en Él, sabemos de que nada nos faltará, de que Él sabe nuestras necesidades, que nos va a dar reposo y, y nos dará descanso cuando lo necesitemos. Y en el versículo 4 vemos ahora una imagen de que aunque andemos en lugares peligrosos, aunque estemos en situaciones dolorosas, aunque estemos en situaciones difíciles, podemos estar seguros de que no debemos de temer mal porque Él está con nosotros, porque su guianza, porque su eh, cuidado nos van a dar aliento. Y ahora miren esta imagen que presenta en el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis seguidores, de angustiadores, perdón. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esto de aderezas mesa delante de mí
Y sin separarnos de la ilustración anterior del Valle de la Sombra de Muerte, David está visualizando la provisión y la bondad dada por el Señor como un anfitrión, invitando a David a la mesa rica preparada para él. Y, y en aquí David da una hermosa ilustración de una mesa, sí que sugiere generosidad y adereza sugiere previsión y cuidado. Y delante de mí sugiere la conexión personal, ¿sí? O sea, aderezas, Dios provee y da cuidado. Mesa habla acerca de la generosidad y el cuidado, perdón, de la generosidad y delante de mí sugiere una conexión personal. Y, y aquí comienza esta segunda alegoría, ¿sí? Un magnífico banquete es provisto por un anfitrión con mucha liberalidad. Lo está haciendo liberal, o sea, lo está haciendo a propósito, ¿sí? Liberalidad y benevolencia, ¿sí? Quien no tiene solo, este anfitrión no tiene solo la generosidad de alimentarnos, sino de protegernos. Y aunque estemos rodeados por enemigos, nos sentamos a una mesa con la confianza de saber que festejará, que vamos a festejar, perdón, con perfecta seguridad, porque el pastor nos está dando esta mesa, ¿sí? Y dice que lo va a hacer, va a aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y esta frase es impactante, hermano, porque la bondad y cuidado sugeridos por esta mesa preparada es puesta en medio de la presencia de nuestros angustiadores. El cuidado del anfitrión, así como su preocupación eh, por sus ovejas o por sus invitados, no elimina la presencia de los angustiadores, si se fijan bien, pero habilita la experiencia de la bondad y de la generosidad de Dios aún en medio, para con nosotros, perdón, aún en medio de nuestros angustiadores, ¿sí? Y cuando un soldado, digamos así, está en la presencia de sus enemigos, eh, si come, digamos así, toma trozos y se los mete la comida, se la mete por trozos rápido a su boca, ¿sí? Y pronto se alista para ir a la batalla. Pero aquí observemos que dice, has preparado una mesa. Así como un siervo hace cuando desenvuelve la tela, eh, eh, así como un siervo está como, digamos, como preparado para trabajar y desenvolver, digamos, la tela sobre esta mesa. Y digamos que arregla eh, la mesa y todo el cuarto para este festín, ¿sí? Pero nada lo está haciendo a prisa. No hay confusión, no hay disturbios. El enemigo está ahí enfrente, está probablemente ahí con él. Y aún así, este siervo, o digamos, perdón, este señor no es el siervo, arregla esta mesa. Y el cristiano entonces, nosotros nos podemos sentir seguros que nos podemos sentar y comer como si todo estuviera en perfecta paz, a pesar de que probablemente nuestros enemigos estén frente a nosotros. Y habla acerca de la calma, de a pesar de la situación, podemos tener calma de poder disfrutar el banquete que nuestro Señor nos ha preparado. Y dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y a pesar de los peligros que puedan haber alrededor, porque están los enemigos ahí presentes, o sea, está la presencia de los angustiadores. Aún así, David nos invita a disfrutar de la riqueza, de la bondad de nuestro anfitrión el Señor, ¿sí? Y podemos ser refrescados por un ungimiento en nuestra cabeza con aceite y saber de que nuestra copa está rebosando.
Yo, amados, les quiero hacer una pregunta, ¿sí? ¿Cómo sería Dios con nosotros? ¿O cómo, digamos, nos pudiésemos sentir si Dios, o imagínense esto, si Dios llenara una copa con la medida de fe que nosotros tenemos? ¿Cómo hubiéramos tenido esa copa? Hubiese sido vacía, hubiese sido llena. Y, pero aquí lo que está diciendo es de que es Dios quien está haciendo que nuestra copa rebose. Y muchas veces Dios nos lo hace en proporción, proporción a nuestra fe. No lo hace con proporción a nuestra fe, sino que, sino que Dios lo hace por la perfecta bondad y misericordia que Él tiene, por amor a su nombre. Él hace que, no, que a pesar que en este banquete, a pesar de que tenemos nuestros angustiadores frente a nosotros, nuestra copa rebose, ¿sí? Y deberíamos de tener gran gozo, gran alegría, porque Dios no lo hace, o Dios no llena nuestra copa, o no nos hace rebosar por nuestra propia capacidad, por si nosotros creemos o no creemos. Muchas veces Él lo hace por su gran misericordia. Él nos da más de lo que nosotros esperamos, por su gran amor a nosotros y por su gran misericordia. Y a pesar de que nuestros angustiadores estén enfrente a nosotros, Él pone un banquete frente a nosotros, ¿sí? Y por esto mismo tenemos que tener seguridad y no temer mal alguno, porque Él está con nosotros, porque Él nos unge, Él nos bendice y por lo tanto nuestra copa rebosa, rebalsa, ¿sí? Versículo 6 para terminar. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sí, y esto de ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, el cuidado del anfitrión de nuestro Señor trajo el bien y la misericordia a David, ¿sí? Y David vivió en la expectativa fiel de continuar todos los días de su vida en este estado, ¿sí? Dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y es que la misericordia es una palabra de pacto, por decirlo así, que se traduce el significado como amor firme, ¿sí? Un amor firme. Ciertamente el bien y un amor firme me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y es que el Salmo termina con una de las aseguranzas más lindas y tranquilas, por decirlo así, de que disfrutaremos de la presencia del Señor por largos días. Tanto podemos tener la seguridad de disfrutar de la presencia del Señor en esta tierra como en la vida eterna, hermanos. Y lo que pasa es que en el mundo del Antiguo Testamento, el comer y el beber en la mesa de alguien creaba, digamos así, un lazo de lealtad mutua y podía ser la realización simbólica de un pacto, ¿sí? Así que el ser invitado de Dios significa ser más que conocidos o invitados por una sola vez o un solo día. Significa el vivir con Él. Y mientras esté aquí en la tierra, usted será un hijo en casa con su Dios. Todo el mundo será un hogar para usted. Pero cuando ascienda al aposento alto, no va a cambiar de compañía. Siempre su compañía será el Señor. No va a cambiar de hogar porque su hogar estará con el Señor. Simplemente iremos a morar en el piso superior de la casa del Señor para siempre. Y en eso podemos tener confianza, mis hermanos.
por la gran misericordia de Dios, Él nos lleva a descansar al lugar donde Él necesita que descansemos. Él sabe que nosotros necesitamos descansar. Él nos hace reposar, ¿sí? Porque Él nos pastorea, porque nosotros somos algo preciado para Él, tanto que dio la vida de su Hijo Jesucristo para que muriera en nuestro lugar y pagara la deuda que teníamos para con Él mismo, demostrando su justicia, su gran amor y su misericordia y su santidad. Hermanos, le invito a que ponga su confianza en el Señor. Yo no sé por lo que usted está pasando, pero le invito a que usted ponga su confianza en el Señor. El Señor sabe qué es lo que usted y yo necesitamos y podemos estar seguros de que nada nos va a faltar en el cuidado de nuestro gran pastor para con nosotros. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, estamos confiados que no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Y aunque estemos en la dificultad, estemos en esas situaciones difíciles, Él va a poner frente a nosotros un banquete en presencia de nuestras dificultades y nos va a ungir, nos va a bendecir. Y por lo tanto podemos estar seguros de que vamos a tener más de lo que necesitamos, que nuestra copa va a rebosar. Y ciertamente estemos seguros de que el bien y la misericordia de Jehová nos siguen todos los días de nuestra vida y que nuestra presencia está en la casa de Jehová, tanto en esta tierra como en el cielo. Porque Él dijo, Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estoy seguro, hermano, que aunque usted no lo sienta, el Señor está con usted todos los días. Es nada más una actitud de poner nuestra confianza en Él, saber de que Él nos va a dar lo que necesitamos en su tiempo y que Él aún así, aunque pensemos que no está ahí, Él está ahí, bendiciéndonos. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias porque podemos confiar y descansar en ti, Señor, que no lo merecemos, que no merecemos tener este cuidado por nosotros, pero en tu infinita gracia, Señor, tú nos has dado aquello que no merecemos, Señor. Padre, si alguno está aquí necesitado, si alguno está en necesidad, yo te pido que tú suplas su necesidad y que le hagas saber que tú estás actuando, Señor. Te pido para aquellos que necesitan una provisión monetaria, que tú les des salud, que tú les des, Señor, salud. Pero sobre todo el que nos dé la certeza, Señor, la certeza de saber de que tú estás con nosotros, aún en medio de este valle de sombra de muerte. Y nos reconfortas con tu palabra, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te exaltamos, porque solamente tú eres el Señor, eres nuestro pastor. Te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, esa es la palabra que quería compartirles esta mañana. Yo espero que puedan tomar consuelo, aliento en esta palabra, que sea el Señor dándoles aliento y consuelo. Y sean ustedes entregándole todo lo que les pesa a los pies del Señor. Que Él los escucha, hermanos. Él nos escucha siempre. Así que hasta la próxima, hermanos. Espero que el Señor les tenga bien y que les bendiga siempre.